tardes a todos. Vamos a continuar con el seminario del doctor Piña. Ahora se titula Dinámica Cuántica con el vector de Rodríguez. Pueden preguntarle al doctor si tienen alguna pregunta durante el desarrollo de la plática o al final, como digo. ¿Alguna pregunta? Hace 15 días empezamos a ver el trabajo que ahorita está desaparecido. Yo creo que se apagó la computadora y por eso es que no se ve. Empezamos hace 15 días viendo este trabajo. Es un trabajo publicado en 2011 en European Journal of Physics, como está escrito en el pizarrón, cuando yo estaba invitado en la escuela, ocupando la cátedra que se llamaba en honor del doctor Eugenio Méndez Ocurro, quien fue director del Politécnico cuando se fundó esta escuela. Y fue un personaje de la vida pública de México, aparte de director del Politécnico. La plática empezó en la clase pasada y ahora rápidamente vamos recordando algunas de las es la propiedad de las matrices de rotación, es la propiedad de ser ortogonales. La matriz de rotación R tiene como inversa la matriz traspuesta, que en esta plática la voy a... En este trabajo se representó traspuesta con la letra T mayúscula a la derecha. Algunos profesores franceses prefieren ponerla a la izquierda, pero solo los franceses la ponen a la izquierda. Una forma de parametrizarla es con ayuda del ángulo de rotación y del eje de rotación n, el ángulo de rotación φ y el eje de rotación n. Se usan los 4 parámetros de Euler y Rodríguez. O sea, los introduce primero Euler y los usa también Rodríguez. Estos 4 parámetros, aquí hay uno y aquí son 3 porque hay 3 componentes del vector unitario en la dirección del eje de rotación. El eje de rotación es un vector propio de la matriz de rotación con valor propio 1. Todo eso lo vimos la vez pasada. La matriz de rotación ya escrita en función del eje de rotación y del ángulo, esta es la fórmula de Rodríguez, que también se atribuye al científico norteamericano Gibbs. Esta notación n cruz es una matriz antisimétrica, le llamo n cruz porque multiplicado por un vector da como resultado el producto cruz del vector n con el vector que se pone a la derecha. El vector n lo uso como columna, por eso n traspuesto lo pongo como fila. Esa es la notación que estoy usando. Cuando uso los parámetros de Euler, Rodríguez o Linde, la misma matriz se escribe en esta otra forma. Este es un producto exterior, no es un producto escalar. Aquí está por eso equivocado, lo señalaba el profesor de matemáticas, Dionisio, o el profesor de matemáticas que no está ahora, que estuvo en el café y hizo la correa. ¿Sí fue Dionisio? Puede ser.
pero pues, mi memoria falla mucho y me puedo equivocar muchas veces. Entonces, usando la misma notación ahora para el vector E cruz, se ve que es una función cuadrática de todas las cantidades. Hay un error aquí porque esto, por ser producto escalar, deberían estar el orden diferente. Aquí está bien. Continuando, cuando se combinan dos rotaciones, es la fórmula para combinar dos rotaciones, combinando los parámetros de Euler, Rodríguez, Solinde. El vector de Rodríguez es una combinación de estos parámetros. Se toma la división del vector E entre ρ y el resultado es un vector que es la tangente de la mitad del ángulo de rotación por el vector unitario. Esa es nuestra herramienta que estamos usando desde hace 15 días. La matriz de rotación está ahí escrita en función de la matriz de rotación, creo que no la veo. Aquí está en función del parámetro del vector de Rodríguez. Aquí sí está correcto el orden. Aquí sí está correcto el orden. Este es un producto escalar. Y el otro es un producto de dos vectores que dan una matriz simétrica. Combinando dos rotaciones da el producto de dos vectores de Rodríguez que da esta fórmula. ¿Cómo funciona el vector de Rodríguez? Esta fórmula aquí doy como referencia que la usan gentes haciendo física molecular de 4 o de 3 moléculas, usando la rotación con parámetros de Rodríguez, sin saber qué es de Rodríguez. Cuando el vector U es rotado al vector B por la rotación, entonces Rodríguez demuestra que los dos vectores U y V están relacionados por esta ecuación. Es una ecuación probada por Rodríguez en 1840 y que no se conoce mucho. Esa matriz E más lambda cruz, E menos lambda cruz, va a aparecer nuevamente cuando veamos la velocidad angular. Aquí se estudió cómo va a ser si conocemos que la matriz rota de U a B, cómo es función lambda de ellos. Y se puede demostrar que P está determinado por este factor, mientras que Q es arbitrario. Es un número, cualquier número Q real va a dar la lambda correcta para rotar. No va a modificarse el resultado. Pero el primer factor tiene este, y el segundo es una rotación alrededor de n que ya no cambia el vector n. El vector es una rotación no alrededor de n, sino del último vector. O sea, la fórmula, estamos hablando de que el vector U se rota al vector B. Entonces, la rotación, una primera rotación rota al primer vector B, y luego al vector B, y luego una rotación alrededor del vector B ya no lo cambia porque se usa B como eje de rotación. Entonces la matriz, la rotación más general, está compuesta de dos términos. Un término que da la primera rotación y luego otro término que ya no cambia porque significa una rotación alrededor del vector U.
Todo eso lo vimos la vez pasada. Luego vimos el caso de rotaciones de un ángulo pi que nos da dificultades matemáticas y que lo vimos con calma la vez pasada. También vimos la velocidad angular. La velocidad angular la definimos aquí. Es omega cruz, una matriz antisimétrica, cuyo vector es la velocidad angular, es igual al producto de la traspuesta de la matriz de rotación por la velocidad de la matriz de rotación. Esta es la definición que yo uso en mis clases para decir qué cosa es la velocidad angular. Yo no sé otra definición de velocidad angular. En los libros viene otra. Bueno, creo que es menos clara y que no se dice cómo se calcula. Aquí se dice qué es y se dice cómo se calcula. Ya que tenemos la matriz de rotación, pues ya sabemos calcular la velocidad angular en los parámetros, primero de los 4 parámetros ρ y e, o los 3 parámetros lambda. Aquí está el resultado de la velocidad angular en los dos casos. Este caso es el que nos interesa más a nosotros. Esta es la velocidad angular en el sistema del cuerpo antes de rotar, la velocidad angular después de rotar, o sea, la rotación de esta velocidad angular. Esta es la rotación en el sistema inercial. Los dos se parecen, la diferencia es que una es la matriz traspuesta de la otra, que cambia por la parte antisimétrica. Se ve que aparece una matriz que multiplica lambda punto. Esa matriz es una matriz importante, función del vector de Rodríguez, y que se usa mucho en el trabajo, en la parte clásica. Lo dije la vez pasada, lo estoy repitiendo, pero esa matriz es muy importante y por eso la recordamos. La fórmula de Rodríguez se puede escribir con esa matriz. La matriz de rotación se puede escribir con la traspuesta y la inversa de esa matriz. Y esas dos matrices se pueden cambiar de orden sin que cambie el resultado. En general, el producto de dos matrices sí cambia de orden, pero aquí no cambia el resultado. He calculado no solo la B, sino también la inversa, y aquí está escrita. Y decimos que aparece en el libro de Coe, de mecánica, que es un libro que me enseñó el profesor Mario y que está aquí en la biblioteca del Politécnico. Es un libro de 1938 que está aquí en la biblioteca de la escuela. Es esta la referencia 10. Él da esa fórmula con esta matriz en el libro como un ejercicio que lo tienen que resolver los alumnos y las alumnas. Bueno, el lagrangiano viene de conocer la energía potencial y la energía cinética. La energía cinética tiene esta fórmula en todos los libros, donde I es el tensor de inercia. La matriz de inercia, no voy a decir su fórmula porque viene en todos los libros, pero está diagonalizada. Por ser simétrica se puede diagonalizar con una rotación. Entonces el sistema del cuerpo es el sistema asociado a la posición en que se diagonaliza la matriz de inercia con sus 3 valores que en general son diferentes. Y esa matriz de inercia multiplicada por derecha e izquierda con la velocidad angular, que se escribe como ya vimos así, B por lambda punto, da lugar a la energía cinética. Esta es la fórmula de la energía cinética, importante en la mecánica clásica, pero también importante en la mecánica cuántica. Porque la mecánica cuántica se va a construir con ayuda de esta fórmula para la energía cinética. No hay energía potencial porque vamos a estudiar el cuerpo rígido cuántico, libre, sin fuerzas externas. Y se necesita la matriz de...
Bueno, esa matriz de inercia tiene una matriz métrica que multiplica lambda punto y lambda punto, un medio de lambda punto, y nos da esta matriz métrica. Métrica porque está asociada a la energía cinética. La regreso. La energía cinética, si le quitamos lambda punto y lambda y el 1 medio, me queda esta matriz, que es lo que le llamamos la matriz métrica. Es una matriz simétrica positiva definida, que sirve para la mecánica cuántica. Esa matriz métrica sirve para la mecánica cuántica. Aquí es mecánica clásica. La derivada de la energía cinética respecto a la velocidad lambda punto nos da esta cantidad que es el momento canónico conjugado a lambda punto según la teoría de la mecánica lagrangiana y hamiltoniana. El momento angular es la derivada de la energía cinética respecto a omega, resulta I por omega. I por omega, está aquí la fórmula, y si vemos la P, vemos que hay que obtener I por omega, tengo que multiplicar por el inverso de esta matriz. Entonces tengo este resultado, que el momento angular es la traspuesta inversa de B por B. Y rotando el momento angular en el sistema anclado al sistema inercial por la matriz de rotación, son las componentes del momento angular en el sistema inercial. Pues el resultado se parece al anterior, nada más que ahora es B lambda a la menos 1 y P. Y tenemos fórmulas interesantes para la velocidad angular y para el momento angular. Y en una están arriba, las de la velocidad angular, las interesantes. ¿Sí? Las interesantes tienen, multiplicando por lambda punto a B, la velocidad en el sistema fijo, en el sistema inercial, la traspuesta. Se parecen. Y tengo fórmulas parecidas para el momento angular, que las vi abajo. La traspuesta a la menos 1 por P es el momento angular en el anclado. La traspuesta, la B a la menos 1 por P es el momento angular en el sistema inercial. La energía cinética también se puede escribir en función del momento angular. Ahí está. En función del momento angular. Esta es una fórmula que aparece en los libros. El momento angular en el anclado, el tensor de inercia en el anclado, que es constante y diagonal. Esa es la energía cinética. Se puede escribir en función de lambda y de P, y para ellos existen paréntesis de Poisson. Y esto es importante porque tiene que ver con las propiedades del momento angular, los paréntesis de Poisson. Y cambia de signo la receta cuando los componentes del vector están en el anclado y en el inercial. La diferencia es un signo menos. Este es el símbolo de Levi-Civita. El paréntesis de Poisson de las componentes diferentes del sistema angular es 0. El paréntesis de Poisson con el cuadrado del momento angular es 0. Esto se conoce mucho y son iguales el cuadrado del momento angular en un sistema y el otro porque solo cambian por la rotación. La energía cinética tiene paréntesis de Poisson con JI y si no hay potencial, toda la energía, todo el hamiltoniano es energía cinética. Y entonces esta es una constante de movimiento. El momento angular en el sistema inercial es constante, pero no es constante en el anclado. En el anclado no es constante.
Pero su cuadrado sí es también constante. Son dos constantes de movimiento. Si el K es el hamiltoniano, el momento inercial y su cuadrado son constantes de movimiento. Y la matriz de rotación rota. Uno de los índices, el M se suma con L, y aquí el que se suma, aquí es el segundo y aquí es el primero. Es la diferencia según que sea el sistema anclado o el sistema inercial. ¿Por qué? Porque una pata de la matriz de rotación está en el anclado y la otra en el inercial. Es la matriz que me lleva del anclado al inercial. Para calcular momentos, unos trucos son las fórmulas que están abajo. O sea, cuando tengo una sola partícula, R cruz P se parece al momento angular. En todos los libros, además, está calculado para una partícula el paréntesis de Poisson. Entonces, se tiene el paréntesis de Poisson fácilmente calculable en los libros de la suma. La diferencia, en cambio, tiene un vector distinto que hay que calcular sus componentes de momento angular si uno quiere usar lo que ya se sabe en las fórmulas de arriba. Aquí empezaríamos a hablar, todavía quizá en mecánica clásica, pero de algo que se conecta con física cuántica ya, y que son las matrices de spin. Las matrices de spin se introdujeron para explicar el fenómeno cuántico de una aparente rotación del electrón, que se llamó spin, y que muchos de ustedes van a estudiar o están estudiando las matrices de spin. Esas matrices son 3, la 1, 2 y 3. Esta es más o menos la fórmula que usan todas. Puede que haya 2 cambios de signo, pero bueno, eso no es muy importante, porque lo que importan son estas reglas de multiplicación de las matrices de Pauli, que se utilizan, tienen estas propiedades, de que el producto de 2 de ellos da la tercera, con un factor imaginario, y que sus cuadrados dan la matriz unidad, etc. Una es imaginaria, las otras 2 son reales, 2 son simétricas y esta es antisimétrica. Esas 3 matrices más la matriz unidad 2 por 2 me permiten escribir cualquier matriz de 4 elementos 2 por 2 como una combinación lineal de ellas, como está aquí. Y cuando se usan para hacer la combinación lineal, ρ y las componentes del vector E, que son los parámetros de Euler Rodríguez Olinde, lo que se obtiene es una matriz que combina esos 4 elementos y tiene 4 números complejos, y la matriz la llama los parámetros de Cayley y de Klein. Cayley es un sucesor de Rodríguez en los números cuaternios. Klein también fue un alemán que estuvo trabajando con rotaciones utilizando esta matriz compleja de 2 por 2, porque creía que eso simplificaba. Si en vez de usar una de 3 por 3, mejor usar una de 2 por 2. Algunas fórmulas salen más fácil con 2 por 2, pero otras no. Se vuelve complicado porque son ahora números complejos. Y bueno, la comatriz con los parámetros la expresión está en el libro de Merzbacher de mecánica cuántica, por ejemplo.
si multiplicamos dos matrices, ¿qué se obtiene? Pues se obtiene la regla de multiplicar de cuaterniones que ya vimos. Ahora, usando las mismas tres matrices de Pauli, le pego el vector U y el vector B. Uno es la rotación del otro vector, no he cambiado la notación. Y en dos dimensiones, cuando usamos estos vectores, la rotación de un vector se representa por esta fórmula, como está en el libro de Goldstein. Es otra manera de representar rotaciones. Se sustituye B en función, combinación lineal de las tres matrices de Pauli, y se multiplica por Q y Q a la menos 1 y se obtiene la U de la rotación. Pero esta fórmula también se puede escribir UQ igual a QB. ¿Sí? Q menos 1 es Q traspuesto conjugado, y lo único que hay que hacer es cambiar el signo más a menos en esta fórmula. Esta es una fórmula para Q menos 1. Y al final de esta sección, lo que estoy haciendo es escribir la fórmula de Rodríguez que conecta el vector de Rodríguez con los vectores antes y después de rotar, en una fórmula que tiene ahora matrices 2 por 2. Se multiplica una matriz por otra matriz y da la misma matriz por B. Esta es la fórmula que encuentra Rodríguez, pero escrita con la notación de números cuaternios. Esa no está más que en este artículo. Ahora, ¿cómo se hacen las rotaciones? La energía cinética es menos h cuadrado entre 2 por el laplaciano. Sí, para una partícula esa es la fórmula, pero para el cuerpo rígido también. Nada más que el laplaciano se define con ayuda de la fórmula para el laplaciano que está en los libros, en otras coordenadas. En otras coordenadas, esa es la fórmula para el laplaciano. ¿Qué cosa es G y J abajo? Pues esa era la matriz métrica. ¿Qué cosa es G minúscula? Es el determinante de la matriz métrica. ¿Qué cosa es G y J con los índices arriba? Son las componentes de la matriz inversa de la matriz métrica. O sea, tener una matriz métrica, hay que calcular su inverso, hay que calcular su determinante para poder escribir el laplaciano, que es un operador. Y la mecánica cuántica de objetos de mecánica clásica más complicados que partículas puntuales, es la receta de Kramers. Yo la aprendí con el profesor Moshinsky cuando él me enseñó mecánica cuántica. Cómo cuantizar el problema del cuerpo rígido. Y viene la ecuación de Schrödinger. El laplaciano, por la función de onda, es igual a en función de la energía, el valor de la energía por la función de onda. Esa es la ecuación para las funciones de onda de la energía. Para resolver el problema cuántico hay que usar el laplaciano utilizando la G que viene de la energía cinética. Y aquí lo estoy haciendo, lo voy a hacer con el vector de Rodríguez. Y cuando lo hago, el cálculo del laplaciano da este resultado. Aquí está el h cuadrado entre 2 y aquí está el laplaciano, el resultado final. Y cuando se ve, esto ahora es un operador de energía cinética, porque no hay energía potencial, el cuerpo es libre. Ese es el resultado después de trabajar, después de hacer cálculos. Después de calcular el laplaciano, me doy cuenta que se puede escribir de una manera parecida a cómo se escribe la energía cinética en función del momento angular en el sistema del cuerpo. Dijera,
L y a la menos 1 L por un medio. Entonces, hay un H para cada uno de los dos. Y tenemos la representación del operador de momento angular. Ahí está. Si el momento angular es este, la fórmula cuántica y la clásica son iguales. Pero en un caso es un vector y en otro caso es un operador. Para ello, al operador P cuántico le corresponde esto, que se parece mucho a la regla para el operador de momento en mecánica cuántica de una partícula. La P de la partícula es la derivada respecto a la posición multiplicada por H entre I. Es la misma fórmula, salvo que ahora, en lugar de ser posición de partícula, es vector de Rodríguez. Eso ayuda a cuantizar rápidamente. Y para el momento angular en el sistema hay que rotar el anterior operador y es muy fácil operarlo y se obtiene una forma muy parecida a la que ya obtuvimos si P es este operador. En lugar de paréntesis de Poisson ahora tenemos conmutadores y se necesitan para hacer la mecánica cuántica y los conmutadores que sustituyen a los paréntesis de Poisson se parecen. Hay que cambiar nada más, agregar el factor HI para que cambien de ser paréntesis de Poisson para convertirse en conmutadores, y esos conmutadores se usan para crear la mecánica cuántica. Y con eso acabo este trabajo. No ha acabado la conferencia. ¿Por qué? Porque quiero hablarles de más recetas para meterse a la teoría de moléculas y ver la parte rotacional del espectro. Se necesita hacer la mecánica cuántica y hay que hacerla con el operador de energía y con los operadores de momento angular, y se necesitan estas reglas de conmutación. Voy a otro trabajo. Para eso tengo que quitar lo cual para alguien de mi edad es muy difícil. Pero ustedes, con ayuda de ustedes que me pueden decir cómo, lo puedo hacer. Y voy a un trabajo que tiene 12 años anterior, es del siglo pasado. Ya apareció. Apareció en una revista de química. Propiedades del espectro de moléculas asimétricas. Es más viejo. Y no estoy hablando aquí del vector de Rodríguez, sino solamente de los vectores, de los parámetros de Euler-Rodríguez-Olinde. Los parámetros de Euler-Rodríguez-Olinde, pues usábamos ρ, que era el coseno de la mitad del ángulo de rotación, y el vector que le llamé aquí, en el trabajo anterior le llamé E, era el seno de la mitad del ángulo de rotación por el vector n, que es el eje de rotación. El cociente de E entre ρ era lo que es lambda. Este trabajo, como es 11 años antes, todavía no he llegado a cambiar la notación. Y en lugar de usar E para esta cantidad, en ese trabajo uso lambda. O sea, a lambda le estoy cambiando ahora de sentido. ¿Y qué tiene que ver esto con la escuela? Pues estoy hablando en realidad de una tesis muchos años antes. Es la tesis de Lourdes Vega, que fue profesora de esta escuela hasta que se retiró. Ella dirigía un laboratorio de polímeros, pero cuando era más joven hizo una tesis de licenciatura
con esto, con los parámetros de Euler Rodríguez Olinde, llamándole lambda a este. Y así aparece en ese trabajo. Debía haber aparecido también el nombre de Lourdes Vega en el trabajo, pero no apareció. ¿Por qué? Porque ya estaba dedicado a los polímeros. Pero vean, aquí hay una rotación XRA. A es un vector en el sistema del cuerpo y este es rotante. Si A es constante, R dependiente del tiempo, X se vuelve dependiente del tiempo a través de la matriz de rotación. Otra vez aparece R traspuesta por R igual a E, pero en este trabajo más viejo, la traspuesta la pongo como la usaba mi maestro, con una tilde arriba de R. R traspuesta es también otra notación para la matriz traspuesta. Entonces, en lugar de R con una T, tengo R con una sombrero, con un bisoñé, así, que indica traspuesto. Vean ustedes que es la misma definición de velocidad angular. Pues yo creo que sí. La misma definición de velocidad angular, de la cual se puede despejar la matriz de rotación. Tengo la energía cinética, como se define siempre, pero en función de la matriz de inercia queda en función de la velocidad angular. Las fórmulas, ahora la energía cinética, uso la letra T, pero es la misma ecuación. Esta es la matriz de inercia en función de las masas y posiciones de las partículas del cuerpo, la cual se diagonaliza. El momento angular así se define y sustituyendo las fórmulas para cada una de las partículas en función de las posiciones en el cuerpo, se obtiene que el momento angular, que en el otro trabajo le llamé J, en este trabajo resulta M es la rotación de I por omega, y el momento angular con la misma L, en este trabajo L es igual a I por omega. Esas fórmulas están en el otro trabajo, solo que no le llamé M, sino le llamé J, 11 años antes. Y vean cómo, aquí es lo que digo, la lambda que usó Lourdes Vega, es esta que después usé con la letra E para darle lambda al vector de Rodríguez. Pero salen cosas muy parecidas. O sea, la tesis de Lourdes Vega fue hacer la mecánica cuántica con el viejo vector lambda. Esa fue su chamba. Lo hizo. Con otro vector lambda salen cosas parecidas. Cambia la matriz B. Cambia la matriz B. Ahí está la matriz de rotación en función de los parámetros, solo de lambda, pero es el viejo lambda. Y nuevamente omega queda una matriz por lambda punto, y la nueva matriz B, función de lambda, es la que está en la ecuación 14, y la B a la menos 1 es la que está en el 15, y otra vez la matriz de rotación se puede multiplicar, se puede escribir como la escribimos 11 años después. B a la menos 1 por B traspuesta igual a B traspuesta por B a la menos 1 conmutan. Nuevamente, omega es BL punto y omega en el inercial es B traspuesto por lambda punto. Y la energía cinética viene a ser la misma fórmula, aunque ahora tenemos otro lambda y otra B. Y también se puede calcular el hamiltoniano, que es la energía cinética. ¿Y qué resulta? Pues resulta la fórmula antes, y de nuevo vuelven a aparecer los momentos angulares parecidos. Claro que ha cambiado la notación, porque en un caso estoy haciendo el trabajo
donde el parámetro es lambda, y 11 años antes lo estoy haciendo con este otro vector, que le llamo también lambda, pero no es igual. Y salen las mismas fórmulas. Pero ahora empiezo a darle importancia a la mecánica cuántica, porque se me acaba el tiempo. El hamiltoniano, ahora no le llamo K, le llamo H, de hamiltoniano, tiene la misma fórmula en un trabajo o en otro. No es igual P ni B, pero sí L con el cambio de variables es el mismo. Tienen los paréntesis de Poisson y después los paréntesis, los conmutadores cuánticos, con la receta que es análoga a la que se hizo antes. Vean que es análoga, no es la misma lambda, no es la misma P, se transformó de un vector a otro por una función, pero aquí se puede conectar los lambdas con los ángulos de Euler. Están en los libros cómo se conectan los parámetros de Rodríguez con los parámetros de Euler-Rodríguez, las Cs del trabajo anterior, se conectan con los ángulos de Euler. ¿Ven ustedes? Ahí están. Por lo tanto, se pueden calcular los operadores haciendo los cálculos. Cuando se hacen los cálculos en mecánica cuántica de los componentes del momento angular, son funciones de dos ángulos. Pero aquí no. Aquí son funciones de tres ángulos de Euler. Teta, psi y phi. Son momentos angulares más complicados. ¿Y dónde los encontramos? En libros especializados de rotaciones. Y claro, están en Wikipedia. Porque ya muchas cosas se pueden encontrar en Wikipedia, pero en Wikipedia hay muchos errores. Así es que es mejor buscarlos en los libros. Entonces, este operador, cuando lo paso a ángulo de Euler, se convierte en un operador más complicado, pero que se puede escribir antes con estos momentos angulares, que son generadores de rotaciones, dicen las gentes que estudian teoría de grupos, pero con tres ángulos de Euler. Con tres ángulos de Euler. Ahora veamos la mecánica cuántica. La mecánica cuántica, bueno, también están los operadores en el sistema anclado, en el sistema inercial. La ecuación de Schrödinger es la ecuación 39. Se escribe el operador de energía, que es el de la izquierda, está multiplicado por 2, por eso la energía a la derecha está multiplicada por 2. Esa es la ecuación de Schrödinger del trompo libre. Tiene los operadores de momento angular, que los pueden tener en ángulo de Euler, o en vector de Rodríguez, o en el que usted quiera, o en el vector de Lourdes. Esta es la ecuación de Schrödinger. Pero como tiene tres variables, tres ángulos de Euler, necesito otras dos ecuaciones para ayudar a resolverla. Y una de ellas es esta ecuación de mecánica cuántica, del cuadrado del momento angular, es que ya se sabe el resultado de lo que va a dar h cuadrada, un entero por un entero más 1. La teoría del momento angular encuentra que ese resultado tiene que ver con las rotaciones, con el grupo de rotaciones.
Por eso sale L por L más 1. Y hay otra ecuación que se necesitaría para resolver, que es una componente del momento angular en el sistema anclado que es constante, conmuta. El momento angular es constante en el inercial, no en el anclado. Aquí el cuadrado conmuta con la energía y da otra constante de movimiento. Y resulta que necesitamos otra constante de movimiento, y esa es la tercera componente del momento angular en el sistema anclado. No LZ, sino MZ. MZ ahí está abajo a la izquierda, derivada respecto al ángulo φ. Y bueno, viene la teoría del momento angular, y la teoría del momento angular estudia el cuadrado del momento angular, que es igual en un sistema y en el otro, y la componente de este vector. Y resulta que hay que resolver la ecuación IH derivada respecto a φ por el vector de onda igual a una constante HM por la misma. Esta es la ecuación para este operador MZ, está ahí escrito, sí, con un signo menos IH. Se puede resolver muy fácil, da la solución de esta parte. Pero hay toda una teoría elaborada para esta, que dice que los M1 más o menos y M2 son operadores que suben M un valor. O sea que conocida una función, con estos operadores yo puedo encontrar otra función que en lugar de M tiene M más 1 o M menos 1 según el signo. Basta con una para tener todas las demás. Es lo que dice la teoría. Entonces vamos a hacer el truco de solamente estudiar el caso de M igual a 0. Los otros casos los podemos crear con estos operadores. Basta con tener el M igual a 0 y con estos operadores tenemos todos los demás. Pero al trabajar con funciones de onda que tienen M igual a 0, ¿qué pasa? Que la derivada respecto a φ es 0. O sea, que la función de onda no es función del ángulo de Euler-Phi. Y eso es una simplificación tremenda. Porque quitamos φ, y al quitar φ, los operadores del momento angular ya solo tienen 2 derivadas en lugar de 3, y se han simplificado tanto que son, excepto por un signo, son los operadores con que se trabaja el átomo de hidrógeno, que se conocen mucho antes que los operadores del trompo. O sea, los operadores, en principio había que usar 3 ángulos, pero hay que simplificar las cosas. Las hemos simplificado y nos hemos quedado con 2 operadores, H, L cuadrada igual a M cuadrada y H, que es también la energía cinética. Y esos ya me dan la teoría completa, aplicando estos operadores con las funciones que tienen M igual a 0. Entonces, esa es una simplificación que les vengo a platicar, porque es una simplificación tremenda.
Independientemente de la teoría, pasar de un problema de 3 variables a un problema de 2 variables es de las cosas que hay que agradecer. Hay que agradecer. No me tienen que dar las gracias ahorita, me las darán después, pero ya no son funciones de phi, porque el operador MZ sobre las funciones me da 0. Y eso es una gran simplificación, porque caigo en las propiedades del momento angular del caso del trompo de hidrógeno. Hay un signo de diferencia. No importa, porque estamos actuando con un operador que está elevado al cuadrado, desaparece el signo, la diferencia de signo, y tenemos otro en donde tenemos L traspuesto, la matriz de inercia, la -1 por L. Eso es 2 veces el operador de energía cinética o hamiltoniano. Otra vez cuadrático. El signo no importa. No ha cambiado nada. Pero sigamos con otra simplificación importante que les quiero platicar. Ahí están las 2 ecuaciones que hay que resolver simultáneamente. Ahora simplificadas ya funciones de solo 2 ángulos de Euler. Esta y esta. Hay que hacerlas simultáneamente. Para eso hay que encontrar unas coordenadas en donde sea separable. Cuando el problema es el átomo de hidrógeno, hay muchas coordenadas en donde es separable y se resuelven coordenadas esféricas, pero aquí no. Aquí los 2 operadores no son separables en coordenadas esféricas ordinarias, otras coordenadas. ¿Cómo se hace la simplificación? Es otro truco muy importante que está escrito aquí. Voy a trabajar con los inversos de los momentos de inercia que aparecen en el hamiltoniano y los voy a escribir como Q más P por EJ. Y todo el problema va a ser función de un parámetro en lugar de 3. ¿Cómo que 3? 3 momentos de inercia. 3 momentos de inercia. El problema de 3 constantes arbitrarias de la molécula lo cambio a un parámetro, igual que se hizo en el caso clásico, pero ya se nos olvidó. Por eso lo voy a repetir, si me permiten ustedes. Entonces el chiste es escribirlo así. ¿Cuál es la idea? 1 entre IJ está multiplicando a L1 al cuadrado, L2 al cuadrado y L3 al cuadrado. Entonces, si los 3 tienen la misma Q, el operador H va a aparecer como Q multiplicando a L cuadrada, que ya conozco su espectro, más P, es la misma P para todos, por un nuevo hamiltoniano que en lugar de tener I a la -1 va a tener L traspuesto, L, I1, E2, E3 y 0 en la diagonal. Pero voy a poner 2 condiciones sobre Q y P, o sobre las 3 EJ. La suma de las 3 es 0 y la suma de los cuadrados es 3 medio. Y con eso, la Q y la P viene a ser, la Q es el promedio de los 3 inversos. Con eso la suma de las 3 es C0. Y para que la suma de los cuadrados dé 1, en lo que quedó lo multiplico por una cantidad. ¿Y cuál es la filosofía? La ecuación tipo Rödiger tiene un hamiltoniano por la función igual a una energía por la función. Supongan que el hamiltoniano lo multiplico por 4. ¿Qué le pasó al resultado? No ha cambiado. Si en lugar del hamiltoniano lo multiplico por una constante, que sería en este caso 1 entre P, pues el resultado es 1 entre P.
después de quitarle al hamiltoniano una parte proporcional al cuadrado del momento angular con Q, le agrego una parte que tiene un número para que yo pueda escoger la suma de los cuadrados igual a una constante. Y con eso, uno de ellos se puede escribir como el coseno de un ángulo y otro como el coseno de un ángulo más 120 grados y otro como el coseno del mismo ángulo menos 120 grados. Al doctor Eugenio Leicú le gustaba ver eso como proyecciones de la estrella del Mercedes-Benz. Es esa idea. El doctor Eugenio Leicú estuvo en una tesis de doctorado. Son estas ideas. Y trabajó mucho en esa tesis de doctorado. Y bueno, con esos trucos, el nuevo hamiltoniano tiene 1, 2 y 3, pero 1, 2 y 3 nada más son funciones de un ángulo. Aquí está, aquí le llamé sigma al ángulo, en el otro trabajo no lo puse el ángulo, pero en otros trabajos he usado gamma. Es la manera de resolver una ecuación cúbica por el método trigonométrico. Eso es lo que estoy haciendo. Cuando una de las raíces es real, y las otras dos reales o complejas, se puede encontrar una raíz por el método trigonométrico, por este método, haciendo cambios en las raíces, quitándoles un promedio para que su suma sea 0 y luego la otra. Y entonces la energía sale el operador asociado a los nuevos momentos inversos de momentos de inercia en 1, 2 y 3, multiplicados por 2p y aquí multiplicados por Q. Entonces, estrella es el eigenvalor asociado, un nuevo hamiltoniano que en vez de tener los 3 momentos de inercia, tiene estos 3 números. Y en lugar de tablas que sean cúbicas, tengo tablas de un solo parámetro, lineales. Entonces, esa simplificación se hizo antes con otro parámetro. ¿Yo por qué estoy usando 1, 2 y 3? Porque hubo un fulano, Weierstrass, que hizo teoría de funciones elípticas y metió esas 3 constantes. Sin embargo, yo estoy trabajando con ideas más viejas, con las soluciones Sn, Cn y Dn, que no son de Weierstrass, son de Jacobi. Se puede separar el problema cambiando a ciertas coordenadas nuevas. ¿Cuáles coordenadas nuevas? Pues por aquí ha de decir cómo va uno de unas a otras. Aquí está. Estos son 2 de los ángulos de Euler. Se parecen a las 3 coordenadas esféricas de una esfera unitaria. Son 2 de los ángulos de Euler, hacen un vector unitario que por la matriz de rotación va a rotarse en el vector 0,01. El tercer ángulo de Euler no le hace nada. Y esas coordenadas medio esféricas, son casi esféricas, excepto el cambio de psi por otro ángulo, se escriben de esta manera, y entonces en lugar de ser esferas cortadas por conos circulares rectos, resultan otras coordenadas que son esferas cortadas por conos elípticos. Y estas funciones, Sn, Cn y Dn, son funciones que introdujo Jacobi. ¿Y ustedes las conocen?
¿Quién las conoce ya? El doctor Mario, el profesor Mario. ¿Quiénes más? Son sencillas, no sabemos muchos de ellas, están en los libros, pero sabemos que Sn al cuadrado más Cn al cuadrado vale 1, que Dn al cuadrado más K cuadrado, Sn al cuadrado también vale 1, y que la derivada de Sn de u con respecto a u es igual a Cn de u por Dn de u. Y con estas propiedades es suficiente para demostrar que esto es verdad. Si K1 y K2 son dos parámetros que están asociados con el periodo de estas funciones, son funciones elípticas de Jacobi, la K1 cuadrado más la K2 cuadrado tienen que ser 1 para que las coordenadas sean ortogonales, son coordenadas ortogonales. ¿En dónde están? En el libro de Morse y Feshbach. ¿Dónde las encontré yo por primera vez? En un trabajo viejísimo de un tal Weber, que el trabajo es contemporáneo, es por ahí de 1840. Ya está usando esas coordenadas. Y lo encontré de casualidad en un libro. Y ya luego escribir las funciones de onda, pues se escriben todas en función del vector u, en unas coordenadas o en otras, como quieran. Pero es en estas en la que es separable el problema, la función de onda se multiplica en una función de una variable por una función de la otra variable. En los otros casos no. Y se están escribiendo las funciones de onda pares en estas tres formas. Aquí es YZ, ZX y XY. Las tres posibilidades. Y estas que no tienen eso. Y en medio unas matrices que dependen de un parámetro. Y ahí viene otro truco. ¿Para quién? Para los estudiantes. Esas matrices, funciones de un parámetro, todas ellas se escriben con ayuda de la matriz que estamos usando en el hamiltoniano y de la matriz unidad. Y alfa se escribe para que dé solución del problema. Son ciertas raíces que hay que calcular. Cuando se separa el problema, resulta como solución la ecuación de Lamé. Y esa ecuación de Lamé está en el libro de análisis de Whittaker, que está en todas las bibliotecas. Análisis de Whittaker. El último capítulo, el 20, dedicado a la ecuación de Lamé. Entonces, lo poco que sabemos, ahí está. Hay un poco más que se puede saber si uno ve libros viejos. Y pues yo creo que esas son las ideas importantes, yo quiero decir. Esta es la forma para que sea factorizable. Y se escribe con ayuda de productos de ese tipo de matriz, multiplicando el vector unitario de un lado y otro. Aquí están los tipos de funciones, en el caso de las simétricas, y en otra tabla las antisimétricas. Es par en la dirección X, Y, Z, y aquí se mezclan. No he podido entrar a los detalles, pero les he dicho unos puntos clave en donde la teoría se simplifica a un grado muy importante. Todavía sigue un trabajo numérico que hay que hacer con un solo parámetro
pero muchos valores de momento angular. Y eso ya permite comparar el espectro. No hay muchas referencias sobre esto. La referencia que yo recomiendo, bueno, no está aquí, está en el otro trabajo. La referencia 2 es alguien que está en alemán, pero hace la separación en las nuevas coordenadas. Las coordenadas esferoconales sirven para resolver el problema clásico, también el problema cuántico, pero son diferentes. Se puede pasar de una a otra, pero son diferentes. Pero se ven iguales, pero son diferentes. Luego, ahí está el Whittaker, ¿verdad?, de análisis. Está la tesis de Vega de 1971. ¿Cuántos años han pasado? 53 o 54. Pero ahí está la tesis de Lourdes Vega, en donde hace la cuantización de esto. ¿Qué más? Está el 8, es un trabajo dedicado a las propiedades del momento angular. Ahí se ven los momentos angular con 3 ángulos de Euler. No hay a la simplificación de que yo hablé. Ray, el trabajo 9, es otro parámetro para usar un solo parámetro, el parámetro de asimetría de Ray. El 10 es donde están las coordenadas. El Whittaker y Watson es el de análisis. En el capítulo 10, creo que de Landau y Lipschitz, no me acuerdo, viene algo sobre rotaciones, pero poco. Y luego ya viene cálculos en el 13, en el 14, en el 15. El 15 es con ángulo de Euler. Y ven el trompo asimétrico. También están otras referencias más. Pero yo quisiera traer la referencia de Leicó y Fregoso del otro trabajo. Está al final del otro trabajo. Es una de las últimas referencias. Méndez, Fragoso y Leicó en 2010 se han dedicado a este problema, trabajando numéricamente los valores que separan las funciones, con un trabajo numérico muy, muy detallado. Eugenio Leicó falleció hace poco, este mismo año. Fue un profesor del Instituto de Física de la UNAM, que dio clases también en la universidad, en periodo sabático, dio clases en la Universidad de Beijing, en China, y fue asesor del gobierno chino para la planificación de la ciencia física en China. Ya falleció, y fue amigo de esta escuela y de los alumnos de esta escuela. Pero ya falleció. Pero sus trabajos es para aprender más, y por eso lo pongo, y con eso termino. Jacobi resolvió el problema del trompo. Bueno, las funciones elípticas de Jacobi, él las trabajó teóricamente como matemático durante muchos años. Pero ya al final de su vida, por ahí de los años 1840, aplica para resolver el trompo libre que estoy hablando, clásico, y el trompo simétrico con un punto fijo. El trompo
común y corriente, en un campo de gravedad constante. Él encuentra que con las mismas funciones él resuelve los dos problemas. Él tiene por ahí un teorema donde dice que la rotación en un caso es el producto de dos rotaciones del otro caso. O sea, reduce matemáticamente al mismo problema con las mismas funciones, muy parecidas las ecuaciones, y son sus tres funciones elípticas que después se han mejorado con las funciones gamma de Weierstrass, que tienen un defecto. No introduce la P, solo introduce que la suma de los tres es 0, entonces sus funciones tienen ahí son homogéneas, tienen una constante que sobra. Entonces son demasiado complicadas las funciones de Weierstrass.